Las nuevas precipitaciones del polvo del Sahara pueden tener más que ver con el uso de armas meteorológicas patentadas desde hace tiempo que con la propia arena del Sahara. Hoy les presento un primer informe de análisis que afirma que al menos 26 elementos, algunos de ellos altamente tóxicos, caen sobre nuestras cabezas con cada supuesta lluvia del polvo del Sahara. Pero no solo en la cabeza, sino también en toda nuestra agricultura, en nuestros lagos, ríos, jardines, prados, en todos nuestros animales, poblaciones de insectos en el aire, en el suelo y bajo tierra. Pero lo primero es lo primero. En primer lugar, me gustaría recordarles una vez más la patente estadounidense 99-24-640, y esta es solo una de las docenas de patentes similares. En él se describe cómo se transforma un avión Boeing para transportar cargas de 25 toneladas de nanopartículas similares a la arena a una altitud de 18.000 metros. La razón: controlar y manipular nuestro tiempo y nuestro clima. Entonces me gustaría recordarles de nuevo el combustible de la OTAN JP-8, que la OTAN masónica ha vendido desde hace tiempo un 90% de este a la aviación civil, es decir, a casi todos los grandes aeropuertos del mundo. Lo alarmante son los resultados de los análisis de los aditivos nombrados. En esos combustibles militares se han detectado cantidades elevadas de aluminio, bario, berilio, plomo, cadmio, cromo, cobalto, hierro, cobre, molibdeno, sodio, níquel, estroncio, titanio, vanadio, zinc y estaño. También muchos óxidos de estos metales y otras sustancias tóxicas. Esos resultados de las mediciones nos dieron la idea de que quizás también podrían encontrarse sustancias similares en las nanopartículas de polvo fino similares a la arena. Cientos de millones de toneladas ya han sido rociadas sobre las cabezas de todos nosotros. Y que la llamada lluvia de polvo del Sahara también podría ser una precipitación que contuviera precisamente esas sustancias. Las patentes de manipulación meteorológica que se han dado a conocer, es decir, las patentes de armas meteorológicas, describen en blanco y negro cómo esas partículas de nanoarena flotan en la atmósfera superior durante hasta 2 años después de ser expulsadas, pero luego caen gradualmente sobre nosotros. Yo digo, o bien en silencio o bien en combinación con el repiqueteo de la lluvia que entonces cae sobre nuestras cabezas, pero también sobre las cabezas de nuestros seres queridos, nuestros hijos. Y luego también engominan nuestras instalaciones solares, embadrunan todos nuestros medios de transporte, envenenan todos nuestros campos, etc. Antes de pasar a los resultados de los análisis de la llamada lluvia de polvo del Sahara, debo referirme de nuevo, por ejemplo, a los experimentos a gran escala realizados con personas en Estados Unidos en 1994, que hace tiempo que ya han salido a la luz. Tengo que hacer esto para que entiendan suficientemente que tales experimentos crueles con los pueblos son realmente llevados a cabo por los gobiernos y luego encubiertos por el Poder Judicial. Y aquí solo estamos tratando la punta del iceberg que los iluminados libres ya han destapado. Los sujetos involuntarios de las pruebas de 1994 eran ciudadanos estadounidenses, ciudades enteras. ¿Qué ocurrió? Aviones militares los rociaron deliberadamente con veneno durante un largo periodo de tiempo, porque supuestamente los militares querían ver qué pasaba, ya que los agentes de guerra deben probarse antes de utilizarlos contra el enemigo. Incluso una escuela primaria con niños fue rociada deliberadamente con sulfuro de zinc cadmio todos los días durante 3 meses. Tome nota de estas 2 sustancias porque dentro de un momento oirá hablar más de ellas. Las consecuencias de esta niebla de sulfuro de zinc cadmio fueron terribles. La mitad de una clase entera murió literalmente a consecuencia de ello, mientras que la otra mitad sufrió graves enfermedades, esterilizaciones y otras discapacidades. Para estas víctimas indefensas, esos niños pequeños, más tarde, cuando crecieron, dieron a luz ellos mismos a niños gravemente discapacitados, etc. Y por favor, entiendan en este punto que no estamos hablando aquí de meras teorías conspirativas, sino de crímenes cometidos por gobiernos enteros y sus judicaturas, que hace tiempo que ya han sido admitidos, pero nunca debidamente castigados y publicados. Cuando se les preguntó, declararon previamente que los aviones solo rociaban productos químicos inocuos. Por cierto, nuestros gobiernos nos dan las mismas respuestas cuando les preguntamos por el contenido de los millones de toneladas de nanopartículas pulverizadas. Y la llamada lluvia de polvo del Sahara no ha provocado ninguna protesta, ni siquiera en los principales medios de comunicación. Pero pasemos ahora a los impactantes resultados del análisis que nos han presentado investigadores independientes de Bosnia. Los documentos originales aparecen en un segundo plano.
hicieron un análisis comparativo de la arena sahariana original y de la supuesta arena sahariana procedente de las precipitaciones en Bosnia-Herzegovina. Su único interés era la cuestión de si podría haber elementos tóxicos en esta llamada lluvia de polvo sahariana, algo que nos perjudica a nosotros o a nuestro ecosistema. Y esto es exactamente lo que los gobiernos deberían haber estado haciendo. Sin embargo, como ninguno de ellos tomó medidas, el siguiente análisis se realizó a título privado. Así que envió al Instituto de Ingeniería de Procesos Químicos de Tuzla una muestra de arena de Lukavak, además de la arena original del Sahara. El 6 de mayo de 2022 enviamos 2 muestras al Instituto de Ingeniería de Procesos Químicos de Tuzla. Una muestra de arena de la orilla de un lago en el sur de Túnez, y una muestra de arena de Dubrovnika Donja, cerca de Lukavak, tomada el 7 de abril de 2022 tras la lluvia de sangre. Que fue tomada el 7 de abril de 2022 tras la llamada lluvia del Sahara. Esta muestra es de suma importancia, porque en Bosnia el viento sopla sobre todo del oeste, y por lo tanto las precipitaciones en Lukavak no podrían estar influidas por los gases de escape de ninguna industria o central térmica y similares. Y aquí viene. En la llamada lluvia de polvo del Sahara analizada, se encontraron nada menos que los 26 elementos siguientes, algunos de ellos altamente tóxicos: aluminio, arsénico, boro, bario, berilio, bismuto, cobalto, cromo, cobre, hierro, litio, manganeso, molibdeno, níquel, plomo, antimonio, selenio, estaño, estroncio, talio, vanadio, zinc y cadmio. Te lo dije, recuerda los 2 últimos elementos. Solo el contenido de aluminio de la denominada lluvia de polvo sahariana procedente de Bosnia era 728 veces superior al de la arena sahariana original. ¿Entendido? El polvo fino de aluminio puede, por ejemplo, causar Alzheimer, dañar los riñones, el hígado y los huesos, y mucho más. El contenido de arsénico era 44 veces superior, el de bario 660 veces superior, y el de níquel incluso 2.500 veces superior al de la arena original del Sahara. Se encontró una proporción 64 veces mayor de zinc en la llamada lluvia del Sahara, y una proporción 23 veces mayor de hierro, y así sucesivamente. Tras esta revelación, a los afectados solo les interesa una cosa. ¿Quién demonios permite que se viertan sobre nuestras cabezas estos nuevos cócteles altamente tóxicos? ¿Quién lo hace exactamente y por qué? ¿Cómo se llaman estos culpables? Eso es lo que queremos saber ahora. ¿Con qué misión y con qué objetivos últimos actúan? Dado que estos análisis presentados aportan algo más que una sospecha inicial de que toda Europa se ha convertido en objetivo de la peor clase de terroristas híbridos,